Hola a todos. Uno de los problemas que más se está viendo a día de hoy en toda la situación que estamos viviendo y relacionado directamente con la pandemia es el problema del aumento absolutamente disparatado de la ansiedad. A nivel poblacional se están viviendo situaciones realmente generadoras de estrés. Por ejemplo, la incertidumbre sobre nuestro puesto de trabajo, nuestra situación económica o el distanciamiento social. Se han conculcado una serie de derechos que son básicos, que teníamos de forma adquirida, pero que no nos dábamos cuenta lo importantes que eran. Por ejemplo, el libre movimiento, el movernos libremente allá donde deseábamos. Todo eso ha generado, junto a la incapacidad de poder expresar de forma física aquello que sentimos, que es una forma de liberar emociones, todo eso ha generado una gran cantidad de estrés. Y el estrés deriva en otra serie de problemas. Todo lo que se estructura a nivel mental como pensamiento o a nivel emocional se interrelacionan entre sí y finalmente eso tiene una repercusión a nivel físico. Si hay un problema de base, el estrés suele empeorarlo en muchas ocasiones y si no lo hay, se puede generar. ¿Cómo podemos solucionar esta situación? Si tenemos la obligación de tener una limitación en cuanto a nuestra capacidad para movernos, el libre movimiento, si tenemos una limitación a la hora de expresarnos y relacionarnos, nuestros grupos se han reducido muchísimo y las interacciones humanas se han llevado a límites que no conocíamos. Si todo eso pone en peligro nuestra vida tal y como la concebíamos, es decir, nuestra forma de trabajo, cómo ganarnos el dinero, o simplemente aquellos objetivos que teníamos que ahora no se pueden realizar, y sobre todo un punto que da el acento a todo lo que estamos viviendo, la incertidumbre de cuándo terminará. ¿Cómo podemos, qué herramientas tenemos para poder sortear esa expresión del estrés en nuestra vida? ¿Cómo podemos evitarlo o al menos cómo podemos rebajar ese nivel de tensión que nos genera ansiedad, nos lleva a veces a tener una serie de actitudes, como actitudes con tendencias depresivas, o simplemente nos da por comer y cogemos muchísimo peso, o no vemos la capacidad que podríamos tener anteriormente para definir un horizonte constructivo en nuestra vida y en la vida del entorno de las personas que nos importan? En el vídeo os voy a dar 5 herramientas exactamente que os van a ayudar a manejar esa situación de estrés, de incertidumbre, de ansiedad, que nos lleva a ser bastante más infelices de lo que lo éramos con anterioridad. Y antes de ir a esos 5 consejos de cómo paliar el estrés, cómo disminuir esa tensión nerviosa que nos genera la situación en la que estamos, os pido por favor que si realmente el vídeo os parece interesante, si os gustan estos vídeos, compartirlo en vuestras redes sociales, en los estados de WhatsApp o en la historia de Facebook. Y si realmente os parece interesante recibir la información de cuando sale un nuevo vídeo, suscribiros y darle a la campanita. Ahora vamos con los 5 consejos para evitar caer en esas situaciones de estrés que tanto nos limitan día a día. El primer consejo que os voy a dar es la higiene del sueño. Debemos de descansar, debemos de dormir bien. Si no dormimos bien, tenemos un problema en el manejo del estrés. Cuando el estrés nos lleva a no dormir bien, o cuando el no dormir bien nos genera estrés, es un proceso que se retroalimenta en sí mismo. Hay que mantener un horario del sueño. Para ello, unas nociones muy básicas: no cenar demasiado tarde, acostarnos siempre a la misma hora, tener un horario a la hora de acostarnos y levantarnos, tener un orden, no hacer ejercicio físico muy cerca al momento en el que nos vamos a acostar y no tener una actividad intelectual potente antes de irnos a la cama. Hay una cosa que hacemos mucho y que es desconocida por mucha gente, que es el tema de la luz azul. Los dispositivos móviles, los iPads, los ordenadores, generan una alteración a nivel del sistema nervioso que nos impide conciliar adecuadamente el sueño. El periodo de
toda la noche mientras dormimos es súper importante a la hora del manejo del estrés, porque durante el trabajo del sueño lo que hacemos es drenar gran cantidad de conflicto emocional que se genera durante el día. Y que si no soñamos, al final eso se va acumulando día tras día y va implementando nuestras tasas de estrés. Segundo consejo importante: hay que tener algún tipo de actividad física. El sedentarismo es amigo íntimo del estrés. El ejercicio físico libera la tensión que vamos acumulando en nuestro organismo durante todo el día. Da igual la hora que nosotros decidamos que es una buena hora para tener actividad física. Lo importante es realizar, aunque sea poco tiempo, pero cada día algo de actividad física. Casi todos los trabajos son trabajos sedentarios que vamos acumulando automáticamente tensión a nivel físico de las articulaciones, de los músculos, y eso va siendo un almacén, una memoria de los conflictos que, si no se liberan, con la liberación de endorfinas que tenemos durante la realización de ejercicio, si no se libera, es otro foco de acúmulo de estrés. Entonces, primero, higiene del sueño, tener un adecuado sueño. En segundo lugar, cuidado físico, hacer algo de ejercicio físico diariamente, el que podamos. No tiene que ser uno un atleta de élite, sino aquel ejercicio que sea bueno, que nosotros podamos hacer. ¿Y cuál es el ejercicio bueno que podamos hacer? Pues aquel que no nos haga sufrir. Es el ejercicio ordinario que nosotros podríamos hacer a lo largo del día. Da igual que sea una caminata, que nos guste subir a la montaña o ir al gimnasio, lo que podamos hacer. Pero es mejor hacer algo, poco, que no hacer nada. Tercer consejo a la hora de manejar el estrés: es bueno aprender a expresar nuestras emociones. Si no expresamos nuestras emociones, si tenemos un conflicto con alguien y nos lo callamos, no digo generar una discusión, simplemente expresar de forma clara lo que nos hace sentir esa persona o esa situación en concreto. Si no aprendemos a drenar verbalmente esas emociones en un contexto en el que está limitada la comunicación y sobre todo el contacto físico, la expresión física con los demás, esa falta de expresión de la emotividad o del conflicto que haya surgido es algo que genera también es un potenciador del estrés en cada una de las situaciones y que se va a ir acumulando día tras día. Cuarto consejo, súper importante: hay que cuidar la alimentación. La relación entre el conflicto emocional y alimentación es un plato que está servido, y valga el paralelismo. Si nosotros tenemos un conflicto emocional, automáticamente suele tener una repercusión sobre la comida. Os voy a poner un ejemplo clarísimo de la relación entre la emoción y la alimentación, la comida. ¿Cómo nos relacionamos nosotros emocionalmente con lo que comemos? Si estáis en un restaurante rodeado de la gente que más queréis, la gente que os hace sentir bien, con la comida que más os gusta, y de pronto suenan el teléfono y os dan una mala noticia, automáticamente todo ese escenario de placer se convierte en un escenario hostil. Y no ha sucedido nada. Os puede hasta sentar mal la comida. Cuando a lo largo del día nosotros tenemos una situación estresógena, tenemos conflictos, tenemos problemas, no estamos aguantando porque no lo expresamos, porque muchas veces el contexto es: no puedes contestar a tu jefe o no puedes contestar a tu compañero, porque los grados de hostilidad han sido crecientes, cada vez la gente está más hostil. Y eso sucede que al final del día se convierte en una pulsión, un impulso que no podemos controlar, ni sabemos controlar, por ir al frigorífico y comer precisamente aquello que más nos engorda o peor nos sienta. ¿Y por qué hacemos esto? Pues hacemos esto porque en el cerebro se libera un neurotransmisor que es la dopamina, que genera placer y tranquilidad. ¿Qué busca nuestro sistema nervioso central? Pues nos lleva directamente a seleccionar aquello que más dopamina libera en el cerebro. De hecho, en el Instituto Pasteur en Francia, en el 2014, se realizó un experimento donde se demostró, a nivel de modelo animal con ratas, que preferían el agua con azúcar a la cocaína. Y los niveles de dopamina que liberaba el agua con azúcar en la sangre de la rata, del animal de laboratorio, era superior que
si consumía cocaína. El agua con azúcar libera más dopamina que la dosis de cocaína. Con eso ya nos podemos hacer una idea de la relación que tiene la emoción y la comida. Eso quiere decir que el cuarto consejo es alimentarnos bien. ¿Y qué es alimentarnos bien? Pues de forma saludable, productos poco procesados, productos frescos, mucha verdura, mucha fruta y no abusar de los hidratos de carbono, de absorción rápida ni del alcohol. Eso es alimentarnos bien, de forma muy genérica. Quinto consejo para disminuir nuestra ansiedad, nuestros niveles de estrés. Posiblemente uno de los más importantes. Debemos de enfocarnos directamente nuestra atención en los momentos positivos, en pensamientos positivos. La negatividad es adictiva. Hay gente que se mete en un proceso de pensamiento negativo, más oscuro, más negativo, porque le da cierta tranquilidad pensar de esa manera, en la negatividad. Se libera otro neurotransmisor a nivel cerebral, que es la serotonina, que nos lleva directamente a centrarnos de forma prosaica en el pensamiento negativo. Hay que evitar los pensamientos negativos. Y eso se puede hacer con música positiva, con una situación que a nosotros nos hizo ser felices en el pasado, recordarla, no centrarnos en la negatividad. Estamos rodeados ahora mismo de un entorno donde todas las noticias que nos dan suelen tener un cariz, porque así es la realidad que nos rodea, de negatividad. Si estamos saturados de noticias negativas, pues simplemente no debemos de coger y centrarnos en esas noticias, intentar buscar la positividad a todo lo que está sucediendo, que también cualquier crisis es un momento de aprendizaje y de crecimiento. Vamos a intentar centrarnos en eso y no en lo negativo. Y si después de estos 5 consejos que os he dado, seguís en una situación donde veis que no veis un horizonte claro, que tenéis una tendencia a la bulia, un embotamiento emocional, no sois capaces de encontrar eso que antes os hacía felices y os movía, ahora no lo encontráis, si no veis salida, pues lo que debemos de hacer, el 6º consejo, si se puede decir de alguna forma, es buscar ayuda en los profesionales, psicólogos y psiquiatras, gente que nos puede ayudar, que tenemos a mano, y que saben perfectamente cómo enfocar ese estrés que ya pasa de ser un estrés manejable de forma autónoma por el individuo a ser un estrés que debe ser manejado inexorablemente por un profesional. Y los resultados son extremadamente buenos. Muchas veces nos condenamos a padecer algo que tiene una solución muy sencilla en una terapia o en una medicación, del tipo que sea. Pero están los profesionales que nos ayudan a salir de esas situaciones, a darle un nuevo enfoque, una nueva claridad a una situación que muchas veces nos está estresando porque no puede resolverse con las herramientas que nosotros tenemos de otra manera. Pero hay herramientas mucho más elaboradas de las que yo os he podido decir en este pequeño, corto vídeo, para que la hagáis de forma sencilla y que os van a servir muchísimo. Entonces yo os animo que si tenéis una situación de estrés, que con los pequeños consejos que os he dado no sois capaces de solventar, recurráis automáticamente a un profesional. Os mando un fuerte abrazo y os espero en el próximo vídeo. Mucho ánimo a la situación que estamos pasando.